Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que recién compartí con un grupo de pastores esta semana precisamente. Y, pero es una palabra que se puede aplicar realmente a diferentes áreas, tanto a nivel del ministerio, la iglesia, como a los padres. Y tiene que ver con zapatos. La pregunta que quiero hacernos es: ¿quién llenará tus zapatos? ¿Quién sería la persona que puede llenar nuestros zapatos? Ahora usted se pregunta, ¿hacia dónde vamos con esta pregunta? Bueno, los zapatos, déjeme decirle que representan nuestra asignación en la vida. Los zapatos representan nuestro propósito de vida, representan nuestro legado, representan nuestra capacidad, pero también representan nuestro llamado. Así que zapatos representan todas esas cosas: asignación, propósito, legado, vocación, capacidad y llamado. Eso representan nuestros zapatos. Ahora, no estoy hablando necesaria o literalmente de los zapatos que usamos como calzado. Usamos eso como una analogía para referirse a estas cosas que describen nuestros zapatos y mencioné: la asignación, el propósito, el llamado, etc. Entendiendo que nuestros zapatos, nuestro rol, es algo que solo nos pertenece a nosotros, tenemos que reconocer que somos únicos y singulares. Y ahora me refiero en este punto a los padres. Como padres somos únicos, como padres somos singulares. Alguien dijo que cuando Dios nos creó en el principio, nos hizo tan únicos y singulares que deshizo el molde para que no hubiera copias. Así que nunca va a existir otra persona como nosotros. Ni antes ni después de nosotros habrá alguien como nosotros. Como padres es igual. No habrá antes de nosotros ni después de nosotros un padre como nosotros, porque somos únicos, somos singulares. Así que si Dios nos hizo en esa forma, únicos, singulares, y no hay otra persona que pueda fotocopiarnos o que pueda hacer un clon de nosotros, surge esa pregunta: entonces, ¿quién podría llenar nuestros zapatos? ¿Quién sería la persona que puede llenar nuestros zapatos? No sé cuántos han escuchado ese dicho, ese refrán que dice: el hijo tiene grandes zapatos que llenar. ¿Han oído esa expresión? El hijo tiene grandes zapatos que llenar. Por ejemplo, escuchamos esa expresión cuando el padre de alguien es un reconocido líder con una gran trayectoria. Entonces la gente, las personas dicen, comentan y dicen: oh, ese hijo tiene grandes zapatos que llenar, porque el legado, la trayectoria, el liderazgo de su papá es tan grande que a ese hijo le quedan muy grandes los zapatos. También escuchamos esa expresión cuando el padre de alguien es un destacado empresario que ha construido un imperio económico. Entonces la gente se pregunta: ¿quién va a heredar ese imperio económico? Y señalan a uno o a otro hijo, y al hijo que señalan como el posible heredero o posible responsable que continuará con el legado de su papá, la gente dice: uy, le quedan muy grandes los zapatos a ese hijo. También esa expresión, el hijo tiene grandes zapatos que llenar, se refiere, o lo escuchamos cuando el padre de alguien es un prominente profesional en negocios, en la medicina,
en las letras, en los deportes, y la lista puede continuar. Entonces la gente siempre hace ese comentario: bueno, ese hijo tiene grandes zapatos que llenar. Le pasa, por ejemplo, y tal vez a alguno de ustedes aquí le ha tocado en algún momento de su carrera profesional ser el nuevo gerente en una compañía, en una corporación, y según la gente, el anterior gerente al quien tú has llegado a suplir te dejó unos grandes zapatos que llenar. Y los empleados, el personal, el equipo de gerencia y todo el corporativo comenta y dice: vamos a ver si da la talla, porque los zapatos que ese gerente nuevo tiene que llenar son muy grandes. A ver si lo va a lograr. También le pasa al nuevo director de una escuela, que llega a una escuela y según sus compañeros de trabajo, los alumnos o los padres comentan y dicen: este nuevo director tiene que llenar los zapatos de su antecesor, que son demasiado grandes. A ver si lo va a lograr. Yo creo que con estos ejemplos se nos hace más claro de lo que estamos hablando. De hecho, en el ámbito de la iglesia sucede lo mismo. Cuando un pastor nuevo llega a una congregación y él no fue el fundador de esa iglesia o ese ministerio y tiene que tomar el rol de ese ministerio o esa iglesia, no falta quienes dicen: bueno, los zapatos que el pastor anterior dejó unos zapatos demasiado grandes, quién sabe si este nuevo pastor va a poder llenar los zapatos. Y podría pasar el resto del día dándoles ilustraciones de este punto que estoy queriendo destacar sobre llenar los zapatos. Pero ahora pongámonos en el rol de padre. Los padres muchas veces, la mayoría de veces, ponemos sobre los hijos una carga pesada e innecesaria. Ponemos esa carga cuando de manera directa o de manera indirecta les comunicamos a nuestros hijos una expectativa equivocada de que tienen que llenar nuestros zapatos. Y hay hijos que van por la vida cargando, valga la redundancia, una carga pesada que su padre le ha puesto. Porque el papá le dice: bueno, cuando yo no esté, usted tiene que ser como yo. Cuando yo no esté, usted tiene que tomar este rol. Cuando yo no esté, usted va a estar al frente, usted va a hacer esto y tiene que hacerlo como yo lo hice, etcétera, etcétera. Y pone sobre el hijo o sobre los hijos una carga que es completamente innecesaria. Lo interesante es que comunicamos esto de una manera, a veces de manera clara y de manera directa. Otras veces comunicamos esa expectativa equivocada en una forma indirecta. Y les decimos a nuestros hijos: ustedes tienen que llenar mis zapatos. Ahora, imaginémonos este cuadro. Jesús en la última cena. Imaginémonos a Jesús en su última cena con sus discípulos. A la luz de Juan capítulo 13, Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos. ¿Lo recuerdan? Ha lavado los pies de sus discípulos. Y quizás esa fue una estrategia para tratar de calcular el número de talla de zapatos de sus discípulos. Pero imagínense a Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos, regresar a la mesa y decirle a sus discípulos: bueno, chicos, yo ya estoy por irme, estoy por regresar a mi Padre, y los zapatos que yo les estoy dejando son demasiado grandes. A ver cómo le hacen para llenar mis zapatos. ¿Usted se imagina a Jesús haciendo eso? Poniendo sobre sus discípulos una carga de esa naturaleza, diciéndoles: ustedes tienen unos zapatos muy grandes que llenar. Tienen que llenar mis zapatos. Tienen que usar mis zapatos como yo los usé. Ahora la pregunta
es esta: ¿quién puede llenar los zapatos de Jesús? Oímos esa expresión a veces de: quisiera que estuviera en mis zapatos por unos minutos. ¿Cuántos oyeron esa expresión? O la dijeron a alguien: yo quisiera que estuviera por unos minutos en mis zapatos. Así que ¿quién puede llenar los zapatos de Jesús? Consideremos esto: cada discípulo tenía personalidades diferentes. Cada discípulo tenía talentos y capacidades muy distintas. Así que en vez de Jesús decirle a sus discípulos: tienen que llenar mis zapatos, tienen que usar mis zapatos como yo los usé, o tienen una gran tarea que cumplir, tienen que llenar mis zapatos, en vez de decirles eso, Jesús les dijo lo siguiente, y voy a parafrasear de acuerdo al contexto de la plática que Jesús tiene con sus discípulos, a la luz de Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y 16 de Juan. En esos capítulos Jesús está despidiéndose, está hablando del Espíritu Santo, el Consolador que vendría, está hablando que el mundo se iba a alegrar, ellos iban a sufrir, iban a tener persecución, etcétera, etcétera, que no los iba a dejar huérfanos, que estaría con ellos, en fin, está hablando de todas estas cosas. Así que en ese contexto, parafraseando todo lo que Jesús está diciéndoles, podríamos decir que Jesús les comunicó a sus discípulos lo siguiente: discípulos, ahora les toca a ustedes. Los zapatos que Dios les dio son diferentes. Usen lo que Dios les ha dado. Jesús no le puso una carga a sus discípulos de: ustedes tienen que llenar mis zapatos o ustedes tienen que hacer las cosas que yo hice. Por eso es que hay muchos hijos que tratan de llenar los zapatos de su padre, pero el asunto es que no tienen la misma talla de zapatos. Los hijos no tienen la misma talla de zapatos. Y a veces hay hijos que por lo que sus padres les comunican, ellos tratan de ser como sus padres. Ellos tratan de llenar los zapatos de sus hijos, o de sus padres, perdón. El doctor Edwin Louis Cole, quien ya está con el Señor, él solía decir lo siguiente: nunca dejes que nadie construya tu mundo, porque siempre te lo van a construir demasiado pequeño. No permitas que nadie construya tu mundo, porque siempre te lo van a construir demasiado pequeño. Ahora, yo quiero decirle a los hijos que están aquí: ¿cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano los que son hijos. Hijos, no construyan su mundo con la visión de sus padres. Porque, hijos, si ustedes quieren construir la visión de su mundo con la visión de nosotros los padres, es como que se están poniendo una limitante, están poniéndose un límite, están autolimitándose. Porque las experiencias que nosotros como padres hemos tenido no son las mismas experiencias que ustedes van a tener. Las mismas circunstancias que nosotros como padres tuvimos que vivir, no necesariamente tú las vas a tener que vivir. Entonces, hijos, no construyan su mundo con la visión de sus padres. La visión de nosotros los padres puede ser buena, puede ser aguda, puede ser clara, pero no es tu visión. Porque Dios te dio a ti, hijo, tu propia visión. Es como la armadura de Saúl. Cuando un hijo trata de construir su mundo, su vida o su futuro con la visión de su padre, es como David tratando de enfrentar a Goliat con la armadura de Saúl. Entonces, hijo, si tú tratas de edificar, construir tu visión de tu futuro, de tu mundo, con la visión de tu padre, vas a tratar de conquistar, pero con la armadura de Saúl. Ahora, lo interesante es que en el caso de David, no pudo pelear con la armadura de Saúl, no le quedaba.
le quedaba demasiado grande. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque David fue diseñado para pelear con honda y piedra. David no fue diseñado para pelear con armadura. Entonces, padres, no le demos nuestra armadura a nuestros hijos. No pongamos sobre nuestros hijos una carga que ellos tienen que ser como nosotros, que ellos tienen que seguir como nosotros. Ellos tienen su propia carrera, ellos tienen su propia visión. Quizás tú fuiste diseñado para pelear con armadura, pero tu hijo quizás ha sido diseñado para pelear de otra manera. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestros hijos tienen que correr la carrera que Dios tiene para ellos. Dios tiene una carrera para nuestros hijos. Ellos tienen que correrla. Y no hay nada mejor que correr una carrera con la talla correcta de zapatos. En unos minutos nos vamos a intercambiar los zapatos. Vamos a intercambiar nuestros zapatos y vamos a ir al patio, a ir de la iglesia y vamos a hacer un maratón. Vamos a correr, vamos a hacer una carrera. Le aseguro que muchos no vamos a poder correr, porque correr una carrera con la talla de zapatos equivocada es un problema muy serio. Así que si usted como padre está pensando que su hijo use sus zapatos para que él corra su propia carrera, le está ocasionando un serio problema. Su hijo, nuestros hijos, tienen sus propios zapatos que llenar. ¿Quién puede llenar nuestros zapatos? Nadie. ¿Por qué nadie puede llenar nuestros zapatos? Porque somos únicos, porque somos singulares, porque Dios nos dio a cada uno de nosotros una asignación, un rol, un propósito, un legado, una vocación, un llamado. Pero esa vocación, ese rol, esa vocación, ese llamado, esa asignación, ese propósito no es para otra persona, es solamente para cada uno de nosotros. Acompáñenme a Josué capítulo 1 y veamos qué interesante esa escritura. En Josué capítulo 1, versículo 1 al verso 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Veamos qué interesante estas escrituras, porque nos está hablando de dos personajes, uno que está muerto y uno que está vivo. El que está muerto es Moisés, el que está vivo es Josué. Ahora ven esto, hermanos, es muy interesante. El Señor le está diciendo a Josué que él estaría con Josué, en la misma forma que estuvo con Moisés. Pero vea cómo inicia la escritura en ese pasaje. Mi siervo Moisés ha muerto. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. El Señor habló a Josué y le dijo:
mi siervo Moisés ha muerto. Tanto el verso 1 como el verso 2 dejan más que claro que Moisés ya está muerto. O sea, Moisés ya no está aquí. ¿Y ahora qué hago? Tengo una gran tarea que hacer. ¿Y cómo hago? El Señor le dice: Moisés ha muerto, pero así como estuve con él, yo voy a estar contigo. Está hablando de dos generaciones, está hablando de dos tiempos, está hablando de dos etapas, está hablando de dos experiencias, está hablando de dos visiones, está hablando de dos mundos, está hablando de dos perspectivas. Una, la de Moisés, y la otra de Josué. Ahora vean ustedes qué interesante. Josué nunca vio una zarza arder. ¿Quién fue el que la vio, la zarza arder? Moisés. Josué nunca vio escribir el dedo de Dios la ley en las tablas de piedra. ¿Quién fue que vio eso? Moisés. Otro detalle: Moisés fue el único que le vio las espaldas al Señor. Josué nunca tuvo una zarza, Josué nunca vio las tablas de la ley ser escritas por Dios, y Josué nunca le vio las espaldas al Señor. Sin embargo, Moisés nunca vio las murallas de Jericó caer. Moisés nunca vio a los gigantes caer. Es más, Moisés no vio a los gigantes. ¿Quién fue el que vio a los gigantes? Josué, Caleb y los otros espías, ¿lo recuerdan? Los envió a espiar la tierra y vinieron y dijeron: hay gigantes. Moisés nunca los vio. Josué fue el que los vio, y Josué fue el que vio caer los gigantes. Moisés no vio nunca el río Jordán dividirse. Así que Moisés y Josué tenían su propia etapa, su propio tiempo. Así que la palabra clave para Josué era: estoy contigo. Pero su tarea, aunque Dios estaba con él como estuvo con Moisés, la tarea de Josué era muy distinta a la de Moisés. Josué le está diciendo a Dios: no uses los zapatos de Moisés. Cuando está tratando de hacer énfasis, Dios, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto, Dios le está diciendo: Josué, no trates de usar los zapatos de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque los zapatos de Moisés fueron para el desierto, pero los zapatos de Josué fueron para la tierra prometida. Dios le dijo: estaré contigo, pero haré a través de ti milagros muy distintos que los que hice con Moisés. Padres, Dios nos dio un rol, Dios nos dio una tarea, nos dio una visión, nos dio un legado, un propósito para nuestra vida. Pero esa es nuestro propio legado, esa es la propia visión que Dios nos dio a nosotros. Eso no significa que tenemos que obligar a nuestros hijos que ellos usen los zapatos que nosotros usamos. Por eso no le entreguemos a la siguiente generación nuestras batallas. No le entreguemos a la siguiente generación nuestros gigantes. No le entreguemos a la siguiente generación nuestros zapatos para que los llenen. No los obliguemos a que ellos llenen los zapatos nuestros. Hay padres que de manera directa, como dije al inicio, o de forma indirecta, comunican una expectativa equivocada sobre los hijos al decirle: usted tiene que ser como yo, usted tiene que ser igual que yo, hacer las cosas como yo las hice. Por eso no obligues a tus hijos a hacer lo que tú no pudiste hacer. No obligues a tus hijos a hacer lo que tú quieres que ellos sean. Leí de un cirujano muy famoso en la ciudad de Houston. Tenía 6 hijos, 5 varones y una mujer. De ellos, 5
prominentes cirujanos en la ciudad. Un día tuvieron una reunión de familia y el papá le dijo al único hijo que no era cirujano: ¿por qué no eres cirujano como tus hermanos? Mira, son famosos, son reconocidos, les va bien en la vida. Ellos siguieron mi ejemplo. Y este único hijo que no era cirujano le respondió a su papá y le dijo: papá, es muy sencillo. No soy cirujano porque a mí nunca se me ha muerto un tubo. Él era fontanero. Pero el papá se sentía avergonzado que su hijo no era cirujano como él. A veces hay padres que queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Tienes que estudiar para que seas alguien y esto y allá. Y les inculcamos, les ponemos una carga a ellos innecesaria. Está bien inspirarlos y animarlos a que se eduquen y se preparen. Pero recuerda una cosa: cada hijo nuestro es como una flecha que Dios nos dio. Y tenemos que estirarla y hacerla que llegue lo más lejos que puede, más lejos que nosotros. Pero no tiene que ser en el blanco que nosotros queremos. Ellos tienen su propio llamado, ellos tienen su propia vocación, ellos tienen su propio propósito, ellos tienen su propia asignación, ellos tienen sus propios zapatos que llenar. No los obligues a que llenen tus zapatos. Y este chico le dijo a su papá: bueno, papá, porque a mí nunca se me ha muerto un tubo. ¿Qué es lo que quiere ser tu hijo? Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 16. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño, ¿dónde? En su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. ¿Lo recuerdan? Generalmente usamos esa escritura para cuando estamos dedicando a un niño y decimos: bueno, hay que encaminarlo en el camino del Señor, y sí se puede aplicar. Pero realmente esa palabra camino en Proverbios 22:6 no tiene que ver nada con la fe. Esa palabra camino en Proverbios 22:6 tiene que ver más con vocación. Tu tarea como padre, mi tarea como padre, es identificar en nuestros hijos la vocación que ellos tienen e impulsarlos. No, usted tiene que ser abogado como yo soy abogado. Toda esta familia somos abogados. O todos somos médicos, o todos somos contadores, o todos somos ingenieros. ¿Le preguntaste a tus hijos qué es lo que ellos quieren ser? ¿Vistes que la talla de los zapatos de tus hijos son diferentes? Es nuestra tarea identificar cuál es la vocación que tienen, cuál es el llamado que ellos tienen. Comentando este tema con los pastores esta semana, uno de ellos decía: pastor, a veces la gente pone sobre nuestros hijos esa carga: eres el hijo del pastor. Cuando mis hijos eran pequeños, yo dije en varias ocasiones aquí en la iglesia: por favor, no le pongan ese estigma a mis hijos de que son los hijos del pastor. Porque a veces pensamos que como es hijo del pastor, tiene que ser perfecto. Es casi un querubín. Y yo dije: mis hijos son tan normales como los de ustedes. Y lo sigo diciendo hoy. No esperen que mis hijos, solo porque yo soy pastor, no esperen que mis hijos tienen que cargar ese estigma, esa carga. Es el hijo del pastor, son los hijos de los pastores, porque ellos son jóvenes tan normales como los de ustedes. Yo he hablado con Gerald, le he dicho: Gerald, ¿qué pasó? Siente llamado y dice: papá, con ese asunto de pastor, olvídese, yo conmigo no cuente. Ok. Hablamos con Joel, hablamos con Keren. ¿Qué sienten? ¿Qué es su llamado? ¿Qué es su vocación? Cada uno de ellos tiene claro lo que quiere hacer. Es mi tarea como padre impulsarlos.
Cuando yo comencé a ver a Gerald que sentía una inclinación a la música, primero que él quería ser como Cristiano Ronaldo, quería ser futbolista y todas esas cosas, y bueno, y jugaba, y todavía él está atado a esa atadura, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a hacer? Eso es algo que Dios tiene que tratar con él. Pero bien, ese es otro asunto. Pero yo comencé a identificar a él, mi esposa y yo comenzamos a identificar en él que por todos lados se estaba haciendo ahí, golpeando y eso. Y en su primer año, cuando estaba cumpliendo sus 12 años, sus primeros 12 años, nuestro primer regalo para él fue un piano. Y digo, oye, este es para ti. Luego yo hice un ahorro y fui a una tienda con él y compramos la mejor guitarra que habíamos encontrado. Y que por cierto, ayer no me has dicho que se hizo esa guitarra. Uy, ¿cómo me costó esa guitarra? ¿Qué dice? Por ahí anda. Y luego buscamos un maestro, un tutor que lo ayudara. Fuimos a una escuela, la escuela de aquí mis amigos. Lo mandamos y el primer día dijo, papá, no me mandes ahí más. No, porque era mala la escuela. Y yo dije, ¿por qué? Y él dijo, es que me pusieron con niños que están un dedo tocando. Y él ya tenía una tecla, ya había tenido un teclado, había tenido un tutor. Y autodidactamente se había metido en internet a descubrir sobre la música. Entonces ya iba un poco avanzado y dice, no, yo quiero mejor, búsqueme a alguien que me afine, me pula. Ok, y eso hicimos. Él dirige el ministerio de alabanza aquí en la iglesia, no porque es mi hijo de pastor, es el hijo del pastor, es porque vimos en él su vocación y dijimos, su lugar en el cuerpo de Cristo es este. ¿Cuál es la vocación de tu hijo? Keren ha sentido una vocación para las misiones. Y él dice, bueno, me voy a las misiones. Y me ha dicho, papá, un día de esto regreso casada. Y estamos orando por el esposo de Keren. Joel tiene su propia idea. Ahorita él anda en otros asuntos. Como los hijos de ustedes. Pero mi esposa y yo sabemos que él tiene algo de parte de Dios, pero no lo vamos a forzar. Vamos a dejar que las cosas vayan cayendo en su lugar. Pero nuestra tarea es inculcarlos en la vocación. Si un día uno de nuestros hijos toma el liderazgo de esta iglesia, este ministerio, recuerden esto: ellos no van a llenar mis zapatos. Ellos van a tener sus propios zapatos. Ellos tendrán su propia visión. Ellos tendrán su propio llamado. Lo mismo, tus hijos. Bueno, aquí está Joel. Sus hijos tienen sus propios zapatos. Si estás ahí con tu hijo, por favor, o tu hija, o tus hijos, quiero que le vean los pies. Dice, pastor, pero ya se los conozco desde... Sí, mírale los pies. Mira que ellos tienen un llamado. Mire ahí las Elías, una en voleibol y la otra en danza, ¿no? Nuestros hijos tienen una vocación. Padres, no obliguemos a nuestros hijos a llenar nuestros propios zapatos. No le ponga esa carga diciendo, tienes que ser como yo, pobrecito de vos. Me levanto de la tumba y te jalo los pies si no haces las cosas como yo las estaba haciendo. ¿Cuántos han amenazado a sus hijos así? Mi siervo Moisés ha muerto. Que los hijos no entren en tus zapatos. Algo que sí tienen que hacer nuestros hijos es seguir nuestro camino, el camino de la fe.
que sigan la fe, que sigan el camino, pero no que llenen nuestros propios zapatos. Yo quiero animarlos para que gastemos los zapatos juntos. Yo tengo la dicha como padre de gastar los zapatos con mis hijos. Yo llevo mis zapatos, ellos tienen sus propios zapatos, pero estamos gastando los zapatos juntos. Gasta los zapatos con tus hijos, caminen juntos hacia el propósito que cada uno de nosotros tenemos.